Saludes, bendiciones. Le habla el pastor Luis Arguedas una vez más aquí en su programa Vida de Reino. Que el Señor engrandezca la misericordia sobre su vida, sobre su familia y que haya bendición en todas las cosas que usted esté emprendiendo o vaya a emprender y que realmente puedas encontrar la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Mucho más ahora en estos tiempos tan difíciles que vivimos, donde podemos ser testigos a través de las noticias a nivel internacional de todas las situaciones de guerra que están iniciando con mayor fuerza, con más ímpetu, en el caso propiamente en el Oriente, entre las naciones de Estados Unidos, Israel e Irán. Y sabemos que solamente la mano de Dios, su amor nos pueden ayudar en todas las cosas. Entonces esos son los deseos de su servidor para con usted y mucho más que los míos. Primeramente están los de Dios, porque la Escritura dice que los pensamientos de Él para con usted y todo lo que usted tenga son de continuo bien. El Señor nos da en esta preciosa hora la oportunidad de una vez más seguir estudiando su palabra. Les recuerdo que la palabra de Dios es la que transforma al hombre. Ayuda para que Cristo, el carácter del Señor Jesucristo, sea formado en nosotros, en los que la estudiamos, en los que nos preocupamos por conocer correctamente la interpretación bíblica. Y eso hace que entonces venga la sabiduría del cielo para que cuando tengamos que tomar las decisiones correctas acá en este mundo, pues salgamos adelante con todos los sueños y anhelos que tenemos nosotros. Hoy quiero tocar un tema muy importante que lo he titulado 4 tipos de fe, 4 niveles de fe o 4 posiciones de la fe. Cuando hablo de la fe, quiero referirme a la fe correcta, a la que agrada a Dios, a la que la palabra del Señor respalda cuando un hombre, una mujer, una familia, un joven, una nación le cree a Él y se proyecta a cumplir su perfecta voluntad aquí en la tierra. Pero la fe, preguntamos, ¿qué es la fe? La fe es aquella convicción, aquella seguridad que hay en el corazón del ser humano de que va a verse plasmado algo que en el momento no está en el mundo natural. Existe en la eternidad, pero todavía no está hecho, no se puede tocar, visualizar en el mundo natural. La fe nos lleva a tener esa convicción, a darnos una imaginación de lo que esperamos, por lo cual nos estamos esforzando, por lo cual estamos creyendo, por lo cual estamos firmes, nos mantenemos ocupados en ese objetivo hasta que sea una realidad en el mundo que nosotros vivimos aquí en la tierra. Entonces, la Biblia determina la fe en el libro de los Hebreos como la convicción de lo que no se ve, la certeza plena en el corazón de que va a suceder en algún momento oportuno y habrá de manifestarse en medio de nuestra vida, en medio de nuestra descendencia, de pronto en una temporada. La fe hará que esa promesa, por lo cual estamos nosotros creyendo, se haga visible y real en este mundo, vuelvo a repetir, natural en el que nos encontramos. Antes de que el hombre fallara, antes de que el ser humano pecara, no ocupaba la fe, porque dice la Escritura que hablaba cara a cara con Dios. Hablo propiamente de Adán cuando Dios le puso en el jardín del Edén. Se comunicaba él con Eva también y hablaban normal, como puede hablar usted con su esposo, con sus hijos, con un amigo,
con un profesor, con un cliente, etcétera. Como nos podemos relacionar entre los humanos, así lo hacía de esa manera Adán. Pero cuando entró el pecado, a través de la desobediencia, por causa del pecado vino la caída y una ruptura en esa relación. Entonces ya el hombre necesitaba comunicarse con Dios y ya no podía hacerlo cara a cara con Dios debido a la santidad de Dios. No podía. Entonces Dios le dio la fe a través de Jesucristo, quien es el autor y consumador de la misma, y dio la fe para que el hombre pueda comunicarse y creer. Todos los días, usted ocupa fe y yo ocupo fe. Hay una diferencia entre la fe y la esperanza. Escucho gente decir, yo tengo esperanza que algún día cambiará esto. Precisamente la fe no habla ni reza de esa manera, porque la fe no es ningún tipo de que algún día sucederá, sino es la convicción de que ya es. Solamente esperar la manifestación de lo que yo estoy creyendo. La esperanza dice, si algún día, tal vez, pueda ser. Esa es la diferencia entre una fe y una esperanza. Y muchas personas siempre se quedaron allí en la esperanza y no sucedió nada. Murieron, no sucedió nada. Pero la fe es viva, la fe es real, la fe se mueve, la fe es poderosa. La fe realmente es sumamente la moneda del cielo para poder irrumpir y ver la sobrenaturalidad de Dios en este mundo natural, donde la eternidad viene y entra a lo natural, detiene el tiempo y comienzan a suceder cosas maravillosas, poderosas, de las cuales encontramos en las Escrituras muchos ejemplos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque el creador de la fe, escuche bien por favor, el creador de la fe es sobrenatural, no es de este mundo. Por ende, siempre las manifestaciones de Dios serán desde esa perspectiva. Nunca esperes a Dios con tu concepto natural, porque Dios no puede manifestarse de esa forma. Así es que todos ocupamos fe para poder caminar en la vida, agradar a Dios, avanzar, levantar proyectos, cumplir el propósito por el cual hemos nacido, etcétera, 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 en todo lo que hagamos en este mundo. Entonces, le digo que voy a enseñarles acerca de los 4 tipos de fe, porque hay niveles de fe y vamos a irlo conociendo uno por uno, y cada uno de esos niveles se manifiesta de diferente manera. Y nosotros como seres humanos debemos de ir creciendo, como dice la Escritura, de fe en fe. Debemos pasar de un primer nivel de conocimiento y de práctica de la fe a otro segundo nivel, y así sucesivamente hasta llegar a un cuarto nivel que lo vamos a ir estudiando en diferentes programas, si el Señor así lo permite. Vamos a pasar, después de ese estudio, vamos a aprender a ir pasando de nivel en nivel, de fe en fe. Y cada uno de estas posiciones de la fe nos van a orientar inclusive para saber dónde estamos nosotros, cómo vamos, qué hemos hecho, qué nos falta para trascender de un nivel de fe a otro nivel de fe. Quiero que leamos todos, ahí en la pantalla va a aparecer en el Evangelio de Romanos, el apóstol Pablo, escribiendo en el capítulo 1 y el verso 17 de Romanos, vamos a encontrar lo que dice la Escritura. Y escribe el apóstol Pablo y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Voy a leerlo una vez más. Porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí hay algo muy importante que debemos de aprender y entender, y lo siguiente es que Dios siempre va a responder al ser humano de acuerdo a la fe, porque lo que mueve la palabra de Dios, los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, que estos que he nombrado son la voluntad de Dios, conocido también a través de la Escritura como los caminos de Dios. Lo que mueve al Señor es la fe en su palabra, no en emociones ni en emergencias de momento, sino la fe en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que hace las cosas solamente por manifestar algo. Por ejemplo, Dios no es que se le ocurrió algo y hoy dice voy a hacer esto porque no tengo nada que hacer. Todo lo contrario, Dios desde un principio, antes de la creación de todas las cosas, Dios ya era. Y el Señor es un Dios de propósitos definidos. Él tiene todo un sistema de gobierno porque tiene un reino y Él es el rey. Y en ese reino hay leyes, hay principios, hay valores, hay ordenanzas, hay una visión que cumplir. Entonces Dios tiene todo planificado y ordenado. Ahí vamos. Lo que tenemos que hacer es conocer la voluntad de Dios para poder comprender la misma, y de esa manera Dios va a responder a nuestras necesidades según nuestra forma de creer, pero tiene que ser la fe que agrade a su palabra, no lo que nosotros inventemos en el momento o porque tengamos una emergencia de último tiempo. Así es como Dios responde. Y cuando en Romanos encontramos de que toda justicia de Dios se revela por la fe, entonces para poder conocer y entender los caminos de Dios y poder también nosotros desarrollarnos en su perfecta voluntad, tiene que ser por fe. Todo lo hacemos por fe nos levantamos al otro día, por fe comemos, por fe caminamos, por fe actuamos. Todo tiene que ser por fe, porque el verso dice que el justo por la fe vivirá. Y esa fe tiene que ser de acuerdo a como está escrita y enseñada en su palabra. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque conforme vayamos creciendo en la fe, las cosas van cambiando en toda nuestra vida. Por ejemplo, si tú renuevas tu entendimiento, tu fe, renovado el entendimiento, te va a llevar a lugares más altos. Más amplia será la manera tuya de poder creer por las cosas, aún de verlas. Y así, de esta manera, tus acciones también van a ser más amplias, pero viene de la renovación de un entendimiento. O sea, tus pensamientos han crecido, has entendido cosas que antes no comprendías. Has alineado tu corazón a tus pensamientos y a la palabra, y has peleado una batalla muy importante en tu mente continuamente, y has logrado salir y comprender cosas que antes ni siquiera conocías, y eso hace que tu nivel de fe crezca y te lleve a nuevas alturas. Hay un principio en el ser humano, en la vida, y es que de acuerdo como tú interpretes lo que sucede a tu alrededor, ahí depende el nivel de fe que tú tengas. Si hay un problema, una catástrofe, una crisis, si de pronto viene una enfermedad que no esperabas, una mala noticia, y realmente según tú interpretes esa situación que se presentó de última hora, como tú la interpretes, así va a ser mostrado tu nivel de fe que tienes en ese momento.
Todos pasamos por situaciones similares, muertes de familiares, crisis económica, quebranto de salud, problemas familiares, distintos a poca capacidad de relación con las demás personas, etcétera. Todos pasamos, no creas que solo tú lo estás pasando. El apóstol Pedro escribió en una de sus cartas y dijo que las mismas situaciones que estás pasando en este momento, las pasan muchos hermanos en todo el mundo. ¿A dónde quiero llegar con esto? No es lo que se presentó el gran asunto, sino cómo interpretamos lo que acaba de suceder. Y cómo lo interpretemos va a demostrar realmente nuestro nivel de fe que tenemos en ese momento. Hay personas que se sostienen en la palabra, creen, tienen un carácter, pero tienen una revelación y son firmes, determinados, como Job, en medio de todo su problema que se le vino. Usó un término tan poderoso en algún momento que dijo, hablando de Dios, dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Así lo determinó así lo determinó Job y se mantuvo firme hasta el final. Pero encontramos otras personas que también han tenido un problema similar y se echan a morir. No se puede, se acabó. Desde un principio yo sabía que Dios no estaba en esto. Comienzan con un montón de situaciones incómodas, pero simplemente lo que están demostrando es el nivel verdadero de fe que tienen en sus vidas. Ahora, es importante, por ejemplo, si tú estás trabajando en un proyecto y simplemente te paralizaste y no seguiste porque se presentó algo negativo, algo que no esperabas, algo que para ti te movió el piso, te quitó el sueño, te metió en un estrés terrible, te asustó. Entonces, si tú te paralizas, significa que la fe que usted tiene tiene el fundamento en lo que usted percibe. Y esa fe no es la correcta en las Escrituras. Porque si yo voy a vivir por lo que yo percibo, por lo que yo veo, por lo que yo siento, me voy a encontrar con problemas grandes en esta vida, porque voy a tener tiempos, sí, de bonanza y de abundancia, pero también vendrán tiempos de vientos, tiempos de escasez y vendrán tiempos también de oscuridad. Entonces, no es tu fe, o tu fe no puede estar sostenida o sustentada en lo que tú percibes. No es así. O sea, sino más bien que tu fe debe de estar sustentada y sostenida en dos cosas importantes. Número uno, en la ayuda y la bendición de Dios sobre ti. Y número dos, en que el esfuerzo que tú hagas, verás por ese esfuerzo la recompensa que has estado esperando y creyendo que vendrá para tu vida. Entonces, cuando tú estás sostenido, primero tu fe está sostenida con la ayuda y la bendición de Dios y en el esfuerzo que tú hagas, ahí sí, ahí me estás diciendo que tu fe es producto de un alineamiento correcto y una interpretación correcta de las Escrituras, y Dios hará cosas muy importantes. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque Dios en primera instancia no viene a arreglar tu problema. No, atiéndame primero. Dios no viene a arreglar tu problema económico, ni matrimonial, ni viene a sanar tu cuerpo, ni a levantarte de X crisis. En primer lugar, Dios lo que viene a hacer es a respaldar la palabra de Él si estás con la fe correcta. La palabra de Dios se une a esa fe correcta, y entonces ahí donde Dios actúa en favor del necesitado. ¿Por qué? Porque lo que mueve, lo digo una vez más, lo que mueve la palabra de Dios es la fe, no el problema. Me llama mucho la atención, entre tantos ejemplos de la Biblia,
El día que Jairo va a su casa, Jesús va con él para resucitar a su única hija, una jovencita de 12 años, estaba en la flor de la vida, y pues Jairo llevaba un dolor, como cualquier padre que ama a su hija, madre que ama a sus hijos, y cuando iban de camino había algo en la cultura judía, en el momento cuando estaba Cristo acá, y era que se hacía un negocio con algunas mujeres llamadas plañideras en la versión Reina Valera 1960, y determina que esas mujeres plañideras llegaban y se hacía un negocio, se alquilaba un grupo de mujeres y se les pagaba para que llegaran a la vela a llorar. Entonces las mujeres lloraban, gritaban, se desmayaban por un periodo de tiempo porque se les estaba pagando para hacer ese trabajo. Precisamente cuando Jesús va a la casa de Jairo a resucitar a la única hija de este hombre, estaban las plañideras. Y cuando usted lee detenidamente la palabra, la cual se tiene que leer con sabiduría, entendimiento, y mientras lees, meditar en ella, Jesús no tomó en cuenta a estas mujeres, ni siquiera, como decimos aquí en Costa Rica, ni siquiera les dio pelota. No sé cómo se dirá en su nación, pero piénselo usted, cómo se dice en su nación. O sea, las ignoró. ¿Por qué? Porque Jesús no se mueve por emociones. El poder de Dios no es una piñata que se revienta para todo mundo. No. Número uno, primeramente, el poder de Dios es para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra en favor del ser humano, pero cumplir el propósito que llegue al cumplimiento de la voluntad de Dios, no lo que nosotros querramos. Y ahí estaban las plañideras, grite que grite. Muy personalmente, no lo encuentro en la Biblia, pero muy personalmente me imagino, seguro a los 200 metros, lloren más, que ahí viene Jesús. Entonces no es así, no es así. No son las emociones, no es nada por el estilo. Es una fe correcta. Es una fe que mueve, es una fe que determina, es una fe que hace. Porque la fe de Dios, la que habla la Escritura, lo dije al principio y quiero recordarlo ahorita, es una fe que tiene vida. Es constante, tiene vida, pero para proyectar a algo, no para estar en un círculo vicioso o ayudándole a personas que no cierran círculos en su vida y que están continuamente cayendo en lo mismo, los mismos problemas, las mismas emociones y que no trascienden. Para eso no es la fe y para eso no es la palabra de Dios, sino que aquellos hombres y mujeres que encontramos en el Nuevo Testamento mientras Cristo caminaba aquí como hombre haciendo su ministerio, todas aquellas personas que recibieron un milagro de Jesús nunca fueron los mismos. Ellos trascendieron porque entendieron que la fe es viva, que la fe trae cosas oportunas para desarrollar aquí en la tierra y llevarnos a nosotros por el cual hemos nacido en esta tierra. Entonces es importante que comprendamos en esta introducción que estoy haciendo de este estudio, los 4 tipos de fe, que el apóstol Pablo nos deja claro que vamos de fe en fe, de un nivel a otro nivel, y que el justo por fe vivirá. Entonces queda claro de que nosotros no vamos a estar teniendo una fe por circunstancias que se nos presenten, sino una fe sostenida en la palabra, en la ayuda, la bendición de Dios, y paralelo a ello va el esfuerzo que usted y yo hagamos para que las cosas se cumplan mientras trabajamos, mientras pensamos, mientras hablamos de una sola manera. Eso es muy importante entenderlo, porque yo quiero decirle a todos los que en este momento están escuchando y viendo este video y este estudio, de que el Señor sabe por qué situaciones usted ha estado pasando. El Señor sabe cuáles son sus necesidades, sus aflicciones, como también el Señor sabe cuáles son sus virtudes, y también el Señor conoce todas las cosas en su vida de lo que ha de venir. Siempre la voluntad de Dios para su vida y su familia ha sido bendecirlo en todas las cosas,
ponerle en sus manos y en su linaje toda bendición para que usted se desarrolle. Siempre, siempre, siempre ha sido así en su vida. Es el ser humano el que no le permite a Dios trabajar porque antepone su raciocinio. A mí me parece, yo creo, el sistema me dice esto, el mundo me enseñó así, mis padres me formaron así, pero no nos ponemos a meditar un día ahí en su mesa, solo, en el cuarto, sentado en su cama, en el vehículo detenido. ¿Por qué no ver la otra posibilidad que es antes de la fundación del mundo y es cómo Dios lo enseña en su palabra? Óigame bien, la Biblia dice que el mundo que usted ve hoy, que yo veo hoy, que podemos palpar, tocando árboles, paredes, cualquier cosa material, el mundo que usted y yo podemos ver por la gracia de Dios cuando nos levantamos y observamos las montañas, los mares, los cielos, dice que fueron hechos por Dios, el Elohim, el Creador, quien se presenta en Génesis 1 como el único Creador. Dice que fueron hechos de donde no existían y que Dios mismo, Yahweh, Dios mismo, una vez más, el Elohim, el Dios Creador, llamó las cosas que no eran como si fuesen. Entonces, Él mismo usó la fe. Dios mismo trascendió a hablar de la fe y ponerla en práctica. Y comienza la creación. En el primer día Dios creó y en el segundo día Dios creó. Llamaba a las cosas donde no estaban. Hágase la luz, únase, divídase en las aguas, las plantas, los árboles, los astros. Dejó la creación más hermosa y más alta, a la cual coronó al ser humano de último. Pero todo lo hizo por la fe. Ese es el ejemplo mayor que tenemos, que si Él usó esa fe, nosotros también lo necesitamos. Pero no imaginación de esperanza, sino convicción de que lo que hoy yo puedo ver en mi espíritu será hecho. Por eso es importante que analices tus sueños, tus visiones, medites en eso. Busca personas llenas del Espíritu Santo, visionarias, cuéntaselo para que te puedan dar una dirección, una guianza, y tú en lo personal no dejes de soñar nunca en nada de lo que Dios te ha dado. Así es que en esta introducción de este estudio te motivo para que estudies la palabra, para que creas lo que ahí está escrito, para que dejes a Dios ser Dios en tu vida y te desarrolles de una forma tan maravillosa que mañana podrás decir, cuando vengan las malas noticias, no importa, yo tengo una fe inquebrantable porque está alineada a la voluntad de Dios, estoy en el camino correcto y algo muy importante es esto, yo sé y yo solo sé y tengo la convicción de que yo nací para esto. Cuando tú sabes para qué naciste, si conoces tu propósito, todo lo demás es solamente esforzarse y Dios hará lo imposible en tu vida. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde están todas estas familias, hombres, jóvenes, mujeres, aún adolescentes y niños, pido por el Espíritu Santo que te manifiestes a ellos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, y que les hables y les enseñes a través de tu palabra, por el esfuerzo de ellos de ir a buscar tu palabra y aprender de ella, oh Señor, lo que es la fe verdadera que te agrada a ti y que desata el poder de tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús y gracias por todos ellos, porque tienes propósitos lindos, grandes y poderosos que todavía ellos tienen que ver en esta tierra maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Los espero en el próximo programa de este estudio tan maravilloso, los 4 tipos de fe, y vamos a comenzar a ver el primer nivel, el segundo, y ahí vamos adelante conforme el Señor lo permita. Reciban una bendición de Dios, un abrazo y nos vemos pronto.